esta clase de bioreactores con el tema que nos convoca hoy, que es cinética del crecimiento. Tienen las lecturas sugeridas, recuerden siempre la monografía de microbiología industrial, tiene bastante información. Bien, vamos a definir velocidad específica de crecimiento, que va a ser el concepto que estemos utilizando para esta clase, como la tasa de recambio o el tiempo que demora un organismo en duplicarse. Como es una velocidad específica, va a tener unidades de tiempo a la -1, entonces generalmente vamos a ver que la unidad más utilizada es hora a la -1. Es un valor que va a ser específico para cada especie, y así como la velocidad volumétrica cambia a lo largo de un cultivo, también va a cambiar la velocidad específica de crecimiento a lo largo de un cultivo. Recordando lo que ustedes seguramente aprendieron en microbiología, a lo largo del tiempo, la biomasa o los organismos presentan una estrategia, una curva de crecimiento de forma sigmoidal, con una fase que denominamos exponencial, que es donde las velocidades de crecimiento son las máximas, donde mayor duplicación existe. También contamos con fases lag, donde los organismos comienzan la síntesis de las enzimas necesarias para procesar los nutrientes del medio de cultivo, una fase de desaceleración y una fase de muerte celular. Asimismo, podemos vincular una variación del sustrato o de nuestra fuente de carbono y energía en los cultivos, que obedece en forma inversa al crecimiento celular, es decir, con el tiempo el sustrato se consume hasta que se iguala o se aproxima a cero en el momento de muerte de los organismos. En este tipo de gráficos representativos de nuestra etapa experimental, lo que utilizamos son unidades de masa, ¿sí?, de concentración, unidades volumétricas de microorganismos y sustrato. Ahora bien, es posible modelar ese crecimiento celular. Entonces, si se cumple, según estos 5 principios: inóculo viable, la existencia de fuente de energía, de nutrientes, ausencia de inhibidores en el cultivo y condiciones físico-químicas adecuadas, es decir, temperatura, valor de pH, concentración de oxígeno disuelto si es un organismo aerobio. Si se cumplen esas condiciones que planteó Peart en 1975, entonces es posible modelar el crecimiento microbiano según el modelo malthusiano o autocatalítico. ¿Esto qué quiere decir, autocatalítico? Que el crecimiento o la presencia de nueva biomasa o de nuevos microorganismos va a estar vinculada a una existencia previa de microorganismos, es decir, va a ser independiente del sustrato. Fíjense que si esas condiciones se cumplen, lo que plantea Peart es que la velocidad de crecimiento microbiana se puede equiparar a una constante, que para nosotros va a ser esa velocidad específica de crecimiento, por la biomasa presente en un momento determinado. Integrando esta ecuación, llegamos a que el logaritmo de x en cualquier tiempo dado es igual al logaritmo de la cantidad de biomasa inicial más mu por t, ¿sí?, o por delta t, o t menos t0.
Y llegamos a la ecuación exponencial, que es la que caracteriza a la mayoría de los cultivos microbianos y es la que nosotros utilizamos siempre en microbiología. Corresponde a un modelo denominado autocatalítico o malthusiano. Si analizamos esto en la etapa exponencial, entonces este valor de mu, o este valor de velocidad específica, es la máxima. Para avanzar, vamos a tomar como base el ejercicio 19 de la guía de trabajos prácticos, donde a partir de un cultivo a base de glucosa, amonio y sales en batch, y tomando en cuenta las 5 variables que establece Peart como condición, tenemos que calcular todos estos parámetros a partir de esta tabla de datos experimentales. Entonces, vamos a empezar por lo que nosotros ya sabemos calcular de las clases anteriores y que son los rendimientos. Me pide calcular el rendimiento global. Entonces, si recordamos qué cosa eran los rendimientos en una ecuación estequiométrica, los rendimientos eran vamos a escribir una ecuación. Los rendimientos eran los valores que, vamos a poner biomasa, nos indicaban estos coeficientes estequiométricos en una ecuación de crecimiento. Y estaban siempre vinculados al consumo de sustrato por producto más W agua más calor. Entonces, lo que tengo que calcular es el rendimiento global. ¿Cuánto de biomasa se produjo en forma global? Es decir, durante todo el cultivo. Entonces, teniendo en cuenta que ese rendimiento va a ser la diferencia de biomasa producida en función del consumo de sustrato, pero tomando los valores globales, S, X menos X0, ¿sí? Tomando los valores globales, entonces mi X inicial, ¿sí? Va a ser la diferencia entre mi X inicial y mi X final. No me va a importar qué pasó en el medio, solo voy a ver el global. Entonces, ese rendimiento me va a quedar expresado como 17,9 menos 0,1 gramos por litro de biomasa, gramos de X por litro, sobre 40 menos 1,1. O gramos de S por litro. Lo hago así. Uno puede plantear que esto es al revés, que esto es S0 menos S, o S final menos S inicial. Lo estoy haciendo así porque voy a considerar el módulo de este valor. Inicialmente, recuerden que llevaba un signo negativo este coeficiente en particular. Entonces, si ustedes realizan esta cuenta, llegan a un valor de IXS que va a estar expresado en gramos por litro, ¿sí? Gramos de X sobre gramos de S. Ustedes lo que tienen que hacer es la conversión de esto a C-mol. Y ya obtienen el rendimiento global. Después, otra consigna que tenemos es calcular mu. Es calcular la velocidad específica de crecimiento de este cultivo
y discutir si esa velocidad específica calculada es la máxima. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular mu? Tenemos una tabla de datos experimentales, los que siempre se presentan gráficamente. O sea, ustedes lo han hecho en los informes de laboratorio, presentan las tablas, pero también presentan los gráficos. Ahora, basándonos en la ecuación del modelo malthusiano que estuvimos viendo, equiparando esto a Rx, que era mu por x, e integrando, se llegaba a esta ecuación. Entonces, si uno realiza una linealización de estos datos crudos de laboratorio, entonces puede después realizar una línea de tendencia y la pendiente de esa ecuación va a ser igual a mu. Estos son los datos de esa tabla y este es el resultado de graficar el logaritmo de x versus tiempo, tirar una línea de tendencia y pedir la ecuación del gráfico. Entonces, de esta manera obtenemos mu, que toma un valor de 0,2913. ¿Qué valor? ¿Qué unidades? Hora a la menos 1. Y en este caso, mu es mu máxima. Y si se fijan, justamente todos estos valores, lo que estamos tomando es la parte de crecimiento exponencial. Por último, lo que nos pide es calcular el valor de Rx. Entonces, para calcular el valor de Rx, nosotros sabemos que podemos calcular una velocidad instantánea en cada punto que corresponde a esta igualdad inicial. Pero si tomamos intervalos discretos o diferencias, podemos llegar a averiguar valores de Rx globales. O sea, los podemos averiguar en cada punto o los podemos averiguar en forma global. Entonces, en este caso, el valor de Rx global va a ser la diferencia de biomasa obtenida en el tiempo que duró nuestro cultivo. Entonces así, la diferencia de biomasa vuelve a ser 17,9 menos lo que pusimos de inóculo en gramos por litro, dividido el tiempo total que duró mi cultivo, que fueron 18 horas. Nuevamente esto, luego ustedes, es recomendable expresarlo en semoles por litro, ya que son unidades útiles. Siempre sabemos que es posible que nos pidan balances y nos pidan ecuaciones estequiométricas, entonces siempre es recomendable tener todo en semol. Entonces hasta acá vimos que los rendimientos pueden expresarse en forma global si se cumplen las condiciones planteadas por Peirth y si se mantienen constantes, entonces podemos pensar en rendimientos globales, de la misma manera que despejando, acá entramos en el ámbito, busquemos igualdades que puedan sernos útiles a la hora de necesitar caracterizar un cultivo. Entonces, así como los rendimientos podían expresarse según Peirth y Monod como una diferencia, también pueden expresarse como un cociente de velocidades. Y lo que les decía más adelante, en particular los rendimientos que correspondan a toda
la sección de productos de las ecuaciones estequiométricas van a llevar un signo negativo porque el sustrato se está consumiendo. Matemáticamente esta es la forma correcta de escribirse, pero ustedes siempre van a tomar el valor del módulo. La velocidad específica de crecimiento depende de composición y concentración de sustrato en el medio de cultivo, de variables fisicoquímicas, como veíamos al principio que estableció Peart, pero también va a depender de la presencia de inhibidores en ese medio de cultivo. Entonces, si recordamos toda la teoría de inhibición y de cinética enzimática, también esos conceptos pueden aplicarse, considerando a la célula como una gran enzima. Entonces, según la ecuación de Monod, las velocidades específicas están inversamente relacionadas con una constante de afinidad al sustrato. Nuestro caso ideal para los cultivos es que esta constante de afinidad sea tan pequeña de manera que todo este término se iguale a 1 y siempre en nuestro cultivo la velocidad específica de crecimiento sea la máxima. Podemos averiguar, podemos saber, tener información de cuál es ese valor de Ks para cada sustrato que nos interese evaluar como posible fuente de carbono, energía para nuestros organismos de interés. Fíjense que sería, por ejemplo, realizar un gráfico mu versus distintas concentraciones de sustrato. El problema para hacer todas estas averiguaciones en forma experimental, acá tenemos otra forma de averiguarlo con la intersección en el eje X y un mu máximo con la intersección en el eje Y. El gran problema de hacer todas estas determinaciones en forma experimental es que generalmente los valores de Ks son tan pequeños que resulta muy dificultoso seguirlos o cuantificarlos con metodologías adecuadas en el seno del cultivo. Vamos a ver más adelante que existe una metodología, un diseño de cultivo, que se va a denominar cultivo continuo y que se utiliza específicamente para averiguar estos valores característicos de los microorganismos. Entonces, bueno, tenemos un poco el caso que les comentaba recién, qué sustratos se van a preferir para nuestros microorganismos, aquellos cuya Ks sea lo suficientemente pequeña para que mu siempre sea el máximo. Volviendo y retomando cada una de las fases de los cultivos, primero las vimos con R, sabiendo qué es mu, a esta altura podemos aproximar qué ocurre con mu en cada una de las etapas de los cultivos microbianos, en la fase lag, en la fase de aceleración, crecimiento exponencial, muerte, desaceleración, muerte. Con esto, ustedes ya pueden realizar el ejercicio, pueden terminar el ejercicio 19, avanzar en el 20.